Vamos a seguir hablando de esto con Francisco Tayana, que es historiador y que está en Roma, que nos puede aclarar también cuál es la trascendencia de este hecho a través de la historia de Francisco, ¿no? Hola Francisco, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, me imagino que la muerte del Papa obliga a hacer una retrospectiva, ¿no? No solamente de su figura religiosa, sino sobre todo de su figura política, Francisco. Sin dudas, y me parece que el papado de Francisco también tiene que ser entendido en contexto, ¿no? Y el papado de Francisco le sucede de alguna manera a dos papados sucesivos. El primero fue de Juan Pablo II, un papado de mucha duración, un papado muy marcado por la Guerra Fría. Recordemos que Juan Pablo II era polaco, un país mayoritariamente católico, pero de todas maneras en ese momento se encontraba bajo un régimen socialista. Y el papado, el legado de Juan Pablo II en gran medida era empleado por la Iglesia para ser, digamos, una voz disonante dentro de Polonia, dentro del bloque oriental, y fue utilizado un poco para la desestabilización de ese sistema. Muerto Juan Pablo II en el año 2005, viene Benedicto II, que es un hombre muy interesante, fue un hombre muy interesante. Creo que a veces subestimado como papa, justamente porque no tuvo un impacto tan grande político, no tuvo un impacto tan grande geopolítico. Pero la verdad es que Benedicto XVI, sobre todo en lo que se destacaba, él era un gran teólogo, ¿no? Era un gran erudito de lo que es el estudio de la religión en sí, y él había hecho muchos aportes intelectuales. Sin embargo, ese rol más de un papa académico, si se quiera, se mostraba disonante en un mundo que estaba en rápidas transformaciones. Me parece que fue el propio Benedicto que se dio cuenta que él no era idóneo para llevar adelante esa oficina en el mundo que le tocaba. Y de hecho fue uno de los primeros papas en siglos justamente en abdicar. Y es la abdicación de Benedicto XVI lo que permite la elección de Francisco. Y en eso Francisco efectivamente fue un papa muy distinto del papado de Juan Pablo II, muy marcado por su anticomunismo y muy distinto del rol más académico de Benedicto XVI, que sobre todo buscaba restaurar una idea de la majestuosidad de la Iglesia en un mundo que no estaba en esa sintonía, en un mundo que se estaba recuperando de la crisis financiera del 2007, en un mundo de creciente desigualdad, y un hombre que me parece que tenía muchas virtudes y una mente muy brillante en sus propios méritos, pero no tenía la aptitud política para dar la respuesta política y sobre todo espiritual a la comunidad de fieles que se estaba demandando. Y me parece que eso es realmente el legado de Francisco, un papa del tercer mundo, un papa venido de la Argentina, un papa venido de el fin del mundo, como a él le gustaba decir, y en eso me parece que Francisco fue realmente un papa profundamente revolucionario, un hombre que entendió las complejidades de un mundo en rápida transformación, un hombre de un intelecto muy agudo, un hombre que siempre estaba sin renunciar a sus profundas convicciones cristianas, ¿no? Un hombre muy comprometido con lo que él veía como la dignidad intrínseca de todo ser humano, pero que de todos modos estaba al tanto de las rápidas transformaciones. Un papa preocupado por la inteligencia artificial, un papa preocupado por el desequilibrio geopolítico, un papa que estaba buscando dar respuestas profundamente humanas en un mundo que veía como progresiva y aceleradamente alienante. Lo que se le criticó al Papa en vida, y lo escuché también después de su muerte, en relación a nuestro país, es por qué no vino, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos decís, Francisco, un Papa y una personalidad, la de Bergoglio, una personalidad marcada que no iba a temer a nada, que decía, que hablaba. Digo, en la hipótesis de no venir para no quedar pegado a una ideología política, ¿cuál es tu mirada sobre la no llegada nunca en su papado a la República Argentina de Francisco?
No, me parece que eso es inexacto y realmente es no poder dimensionar desde un lugar que a veces, desde Argentina, que es un país profundamente introspectivo y en eso ocasionalmente muy parroquial, es no dimensionar lo que era el Papa. Me parece que el Papa Francisco tenía una visión global. Él era el líder de una comunidad de fieles que se supera las 1.000 millones de personas. Él Claro. entendía el futuro de la Iglesia Católica en rincones no tradicionales de la Iglesia, en una Europa, digamos, donde hay cada vez menos niños y donde la población está creciendo. Él veía el futuro no en esa Europa cada vez más secular, cada vez más atea, cada vez más materialista. Él veía en los lugares donde la religiosidad florecía, en el África, en Asia, en rincones muy distantes del mundo, y me parece que en eso él siempre tuvo claro el rol de su papado. Si se quiere, podemos especular respecto a los motivos por los cuales finalmente no terminó viniendo a Argentina, a pesar de que me consta que, digo, yo soy una persona que conoció al Papa personalmente. Mi familia tuvo relación con el Papa de hace tiempo. De hecho, yo fui bautizado por Francisco, que es una cosa que Mirá me qué honra, privilegio. y Argentina, sí, no, sin duda, es una cosa que le doy gracias a Dios que haya ocurrido, y bueno, y por eso estoy hoy aquí en Roma justamente para poder rendirle homenaje a un hombre que marcó profundamente mi vida. A pesar, digamos, de esta cosa más anecdótica y personal, a mí me consta que Argentina siempre fue un lugar que ocupaba un lugar muy especial en su corazón y en su pensamiento. Dicho eso, revisemos brevemente cuáles fueron los periodos que le tocaron al papado de Francisco. Él asume en el 2013. En sus primeros 2 años de papado, él tenía muchas cosas que él quería hacer, que él sentía que necesitaba hacer. Ya si entramos en el año 2015, es un año electoral en Argentina, y en eso, él siendo muy argentino, digamos, estamos hablando de un papa porteño, un papa peronista, un papa de flores. Él entendía muy bien, como nadie, la idiosincrasia argentina, y él no iba a venir en un año electoral. Después del 2015, en gran medida, lo que vino es el macrismo, un proceso político que estaba absolutamente en las antípodas de todos sus valores. Recordemos que en la época del macrismo no solo vimos un crecimiento brutal de la desigualdad en Argentina, sino se estaban hasta tanteando ideas que al Papa le parecían de una crueldad aborrecible, como bajar la edad de inimputabilidad para meter a niños en la cárcel, digamos. Estamos hablando de cosas que para un hombre del carácter profundamente moral de Francisco, eso es absolutamente inaceptable. Si adelantamos un poco, después, ¿qué sucedió? Sucedió la pandemia de COVID-19, que marcó los primeros años de toda de toda esta década, lo cual obviamente tuvo un impacto en las posibilidades de viaje, y también fue retrasando muchas de las agendas que él tenía planeadas, y muchas de las cosas que para él eran absolutamente centrales para dejar semillas para el crecimiento y lo que es el futuro de la Iglesia Católica. Y en última instancia, creo que en el último momento le sucedió una cosa que es común a todos los seres humanos, porque recordemos que a pesar de ser un papa, sigue siendo un ser humano de carne y hueso, y creo que en última instancia realmente creyó que él tenía más tiempo por delante. Y en eso, digamos, ninguno de nosotros sabe Mm. cuánto es el tiempo que nos queda sobre este planeta Tierra, y al final el resultado fue el mismo, pero este tema de la Argentina, digamos, eh, ¿cómo? Y ahora su legado también pasó a la inmortalidad, Francisco, así que Claro. gracias por este resumen, por ponernos a tono, ¿no?, de todo lo que fue la connotación del Papa a lo largo de su papado y todo el legado que dejó el Papa argentino. Muchas gracias, te despedimos y nos volvemos a contactar. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.